Bien, amigos, huele y humea aquí el cafecito porque vamos al espacio estelar del día. Tenemos el placer de recibir al ingeniero agrónomo Paino Abreu, que es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y además miembro de la corriente institucional. Con él vamos a compartir el cafecito para hablar de la situación del Partido de la Liberación Dominicana hoy día. Gracias. El grupo que se llama así, Corriente Institucional, acaba de hacer una intimación, una intimación, creo que por vía de alguacil, para que convoquen el Congreso. ¿Es así? Así es. Cuéntenos de eso, ¿por qué y cómo? Mira, es la corriente institucionalista. Institucionalista, ok. Hemos diseñado una sigla, CIPEL, Corriente Institucionalista del PLD. Mira, Uchi, el asunto es que está claro lo que está pasando en el PLD. Hay una situación que provoca la posibilidad de un cisma, de una división de las cúpulas dirigenciales del partido. Y es evidente que hay que asumir una posición de responsabilidad en este momento. Y eso es lo que hemos hecho. Una serie de dirigentes del PLD. Nos hemos reunido y hemos acordado constituir esta corriente interna con el propósito de reclamar al comité político del partido que se ajuste a los lineamientos estatutarios de nuestra organización, para que todo lo que ocurre en nuestra organización política sea dentro del campo de la institucionalidad y no inobservando lineamientos, principios, estrategias y sobre todo los estatutos de nuestra organización política. Por eso, ¿Qué decisiones se han adoptado desde el comité político que ustedes consideran que violan los estatutos del partido y por tanto la institucionalidad y el fortalecimiento interno del partido? Pues son tantas que el propio comité político incluso no respeta nuestras normas estatutarias, por cuanto debería reunirse una vez por mes. ¿Y cuántas veces se ha reunido en los últimos 2 años? Creo que 3 o 4 veces. De manera que se está rompiendo todo lo que significa la organización, el funcionamiento orgánico de nuestro partido. La estructura orgánica del PLD no está funcionando porque ha sido sustituida por una cúpula dirigencial instalada en el comité político que no ve más allá que sus propios intereses. El Congreso Jorge Botello, fue el 8º Congreso Jorge Botello, si la memoria no me falla, se realizó y culminó en el año 2013, en enero el 2014. El 2014. Sí, así es. De acuerdo a la información que ustedes dieron a conocer este fin de semana, ustedes entienden que ya el nuevo Congreso, el 9º Congreso, debería convocarse. ¿Qué trae como consecuencia la realización de un congreso de esta naturaleza cuando hace apenas 1 año o 2 que se decía que la mayoría de las cosas aprobadas en el Congreso Jorge Botello ni siquiera estaban en ejecución, entre ellas una serie de reglamentos que se supone debían aprobarse para mejorar el Partido de la Liberación Dominicana y su funcionamiento interno? ¿Por qué quieren ustedes que se convoque ese congreso? ¿Qué es lo que se desprende de ese tipo de congresos? Bueno, es que no se puede sustituir desde el comité político ni ninguna otra instancia del partido se puede sustituir el Congreso, porque el Congreso es la máxima instancia de dirección del PLD. Sí, lo que se acuerde en el Congreso tiene que ser ejecutado por el Comité Central del Comité Político. No puede ser olvidado, ni objetado, ni cambiado, a menos que otro Congreso lo decida. Por eso, si las resoluciones del Congreso, del 8º Congreso, no han sido cumplidas, entonces es obvio que se necesita otro Congreso porque es la única instancia que puede revocar su propia resolución. ¿Puede citar 3 decisiones del 8º Congreso que no han sido cumplidas? Óyeme, las reuniones del Comité Central deben hacerse cada 6 meses.
hace 5 años del histórico 8º Congreso. ¿Y cuántas veces se ha reunido el Comité Central? Una vez. Quizás 2. Una vez para ratificar al candidato en el 2016. Y otra vez como asamblea, que precisamente es una de las asambleas que ha provocado una situación que rompe con la institucionalidad del partido, porque esa asamblea de agosto del 2015, donde se convocó para ratificar al candidato elegido por el partido, que fue el licenciado Danilo Medina, se utilizó para meter subrepticiamente la aprobación de algo que tenía que ver con el pacto político del comité político de 19 de abril del año 1900, del 2015. Desde 2015. ¿Cuál era esa solución? Posponer el Congreso que debió celebrarse en enero del 2019, donde tenemos 5 años, ¿verdad? Y posponerlo para el 2020. ¿Bajo qué argumento? Para final de 2020. ¿Y quién tenía autoridad? No hay asamblea, ni comité central, ni comité político que tenga autoridad para cambiar la decisión del Congreso, que dice que se debe celebrar cada 5 años. Por tanto, nosotros en enero de 2019 deberíamos estar ya en una asamblea del Congreso discutiendo todo lo que tengamos que discutir ahí. Por eso hay que convocarlo ya, porque no hay manera de organizar un Congreso si tú no lo convocas por lo menos 5 o 6 meses antes. Y por eso nosotros estamos intimando a que se convoque ya. Pero ustedes denunciaban que en esa asamblea del 2015, o en esa reunión del Comité Central, sería del 2015. Ajá. Bueno, es una asamblea que abarcaba más allá de los miembros del Comité Central. Usted dice que se metió de manera subrepticia el hecho de que se convoque el Congreso para finales del 2020. En ese Congreso del PLD, ¿hay cambios de autoridades? ¿Se establece el cambio de autoridades o se ratifican autoridades? ¿Qué ha ocurrido con relación a las decisiones del 2014? Que Uchi le preguntaba, denos 3 ejemplos. ¿Qué otras cosas se han violado? ¿Qué ocurrió en esa reunión del 2015 que ustedes entienden que viola los derechos de los miembros del partido? Mira, ¿sabes cuántos años hace que no se escogen las direcciones del partido? Hace casi 18 años de eso. Eso fue al principio de este siglo que se cogió la dirección. Entonces eso no se justifica. ¿Y cómo se supone que ocurra? Bueno, el Congreso. En el Congreso cada 5 años deben elegirse las direcciones medias y el Comité Central, y del Comité Central elegir el Comité Político, y antes de eso también la elección del presidente del partido y el secretario general. Sin embargo, el propio Congreso podría decir, bueno, no conviene hacer elecciones internas ahora, pues pongámosla 1 año, pero eso lo debe decidir el Congreso, no ninguna otra instancia del partido. Mientras tanto, si no se convoca ese Congreso, estamos funcionando sin la institucionalidad debida e ir respetando los estatutos del partido. Ok, ahora, en este momento, por ejemplo, hubo una reunión del comité político anoche. Hay evidentemente un rompimiento, hay un cisma en el PLD. El presidente Leonel Fernández quejándose en un artículo hoy en el Listín Diario de todo lo que está haciendo el presidente de la República, ¿verdad? Y de cómo se agencia apoyos en otros partidos, y un presidente de la República que dice que ir a una reelección comerse un tiburón podrido, pero parece que ese mismo será el menú. Y ahora por lo que se puede oír, Lidio Cadet diciendo que Dios que lo va a poner ahí, Gonzalo Castillo, en fin. ¿Cómo ve esta situación actualmente? ¿Qué está pasando y a qué puede llegar esta situación? ¿Cree que Leonel se va si le cierran el paso? Bueno, Leonel Fernández, el presidente del Partido de Liberación Dominicana, ha sido presidente de la República en 3 ocasiones, un dirigente nacional y prácticamente internacional. Es un hombre que tiene amplios conocimientos y mucha responsabilidad en sus actos, es decir, una persona que yo supongo que respetará siempre
las normas de la organización política que pertenece, que es el PLD. Si se ejerce la democracia adecuadamente y se aprueban cosas que no convengan a Lionel, probablemente él tendrá que aceptarla, porque si eso es hecho dentro del sistema democrático interno del partido, pero como quiera que sea, hay una lucha por el poder político en este país, y según las últimas declaraciones que yo he conocido de Leonel Fernández, está reclamando que el PRM es el que tiene el sartén por el mango en la aprobación de la ley de partido en el Congreso Nacional, por cuanto no hay suficientes votos. ¿Quién lo hubiera dicho? No hay suficientes votos para aprobar las primarias como las desean algunos sectores del PLD y de otros partidos. Sin embargo, sí se podría completar con votos disidentes del PRM. La intimación que ustedes enviaron para que se convoque al Congreso del partido fue por vía judicial, por un acto de alguacil. Yo quisiera que usted nos diga dos cosas. Primero, ¿cuáles son los pasos jurídicos ahora? ¿Qué ustedes esperan que suceda en los tribunales? Porque ahí es donde a ese escenario ustedes han llevado el asunto. Y segundo, si convocan el Congreso, ¿qué es lo que haría el Congreso? Mira, nosotros no sabemos si el comité político anoche conoció o no nuestras preocupaciones. Esa instancia que no lo sabemos. Eso por lo menos a la luz pública no salió. No. Y nosotros esperamos que de alguna manera esa instancia no se ignore por el comité político. Pero si es así y no hay respuesta, entonces obviamente que nosotros sí tenemos que dar los pasos correspondientes en los organismos. Hay organismos y mecanismos jurisdiccionales para estas cosas. Nosotros podemos ir a solicitar un amparo sobre esto, podemos acudir al Tribunal Electoral y podemos acudir también al Tribunal Constitucional, porque todas esas instancias pueden valorar la solicitud que estamos haciendo, porque nosotros estamos reclamando unos derechos que nos corresponden. Somos dirigentes de una organización política, esa organización política tiene estatutos, esa organización política ha hecho congresos, ese congreso ha dado instrucciones de cómo el partido debe actuar en el periodo que corresponde, y nada de eso se cumple. Entonces los miembros del PLD, que tenemos responsabilidad histórica en mantener nuestros cimientos, nuestros orígenes, nuestros principios fundacionales, y el legado político de Juan Bosch en el PLD, tenemos que actuar, y lo haremos hasta la última instancia que sea necesaria. ¿Cuáles son sus principales preocupaciones? Bueno, la primera es la división del partido, porque incluso, déjame decirte, que ese elemento, ese tema de división es el primer principio de funcionamiento orgánico del PLD que debe respetarse. La unidad interna en el PLD es un principio insoslayable, y quien atente contra ella es sujeto y objeto de sanciones. Sí, y esto está ocurriendo abiertamente en nuestra organización política, y grupos hegemónicos que se han adueñado del partido no permiten que esa organización de estructura funcione. Nadie ya se reúne en el PLD absolutamente para nada. Se rompió todo ese tipo de funcionamiento orgánico en nuestro partido, y nosotros tenemos que parar eso, porque ¿a dónde nos llevará? A convertirnos de nuevo en los partidos tradicionales que se han desbaratado, han muerto prácticamente. El Partido Reformista, PRD, ya no son partidos, ya son bisagras. Nosotros, ¿a qué nos llevará esta situación que está provocando las cúpulas de la organización? No, a la división hay que impedirlo. Esa es nuestra tarea fundamental, impedir la división del PLD. ¿Cuáles son los resultados que se esperan si se convocara el Congreso? Bueno, lo primero es que se vuelve a la institucionalidad. Ese es el primer elemento de la institucionalidad del PLD. El Congreso es la autoridad máxima del partido. No hay nada más fuerte y grande y decisorio que el Congreso del PLD. Si el Congreso decide lo que sea que decida, eso hay que respetarlo. Pero tuvimos un Congreso en el 2013 y 14, como tú decías, comenzó en el 13, terminó en el 14, y que decidió
una serie de resoluciones, la creación de una serie de reglamentos, que todavía este es el momento, esta es la altura del juego que todavía no se conocen. ¿Por qué? Porque el comité político, que ha sido delegado por el Comité Central para todas esas tareas, no ha cumplido sus funciones, ni siquiera de reunirse formalmente todos los meses, ni siquiera de rendirle un informe al Comité Central anualmente como mandan los estatutos, nada de eso. Entonces hay que parar en secuacio, y los PLDistas de corazón, de conciencia, los PLDistas que respetan el legado de nuestro maestro, el profesor Bambú, tienen que unirse a corrientes como la nuestra para defender el partido, no para defender intereses particulares de Leonel Fernández o de Danilo Medina. Ellos que lo defiendan ellos, pero los PLDistas de verdad como nosotros tenemos que enfrentar esa situación para rescatar nuestra organización política. ¿Y en qué situación ve usted a su partido con todos estos casos de corrupción y todos estos cuestionamientos éticos? Bueno, obviamente, Uchi, tú me haces esa pregunta a mí, y yo te voy a responder claramente. Todo lo que es corrupto no es PLDista, esos son falsos PLDistas. Los que actúan en dirección corrupta, es decir, para usar los recursos que son del pueblo, que son de instituciones, que son de organismos, que son del Estado para usufructuarlo para su persona, esos no son PLDistas, esos están enquistados en el PLD, pero no son PLDistas de corazón. Es decir, este partido se formó para servir al pueblo, no para servir a personas. Y es un principio fundamental de lo que defendemos el bochismo en el PLD. ¿El comité político es permanente? O sea, ¿son la misma gente? Porque no, el comité político lo elige el comité central. Pero se renueva, ¿cómo? Porque yo estoy viendo la misma gente desde hace... No, hay muchísimos nuevos. Sabes que el comité político, cuando comenzó eran 7, después eran 11, después eran 15. Pero se va sumando 35, gente, pero el que entra no sale. Y no hace mucho que... entraron 3 o 4. Entraron unos cuantos más. Pero la pregunta es, si una vez usted entra al comité político, ¿no sale nunca? No, cada 5 años se debe elegir un nuevo comité central. Y es el comité central quien elige al comité político, que selecciona de entre sus miembros, excepto al presidente y al secretario general, que son electos por las bases, ¿verdad? Los demás miembros del comité político son escogidos de los miembros del comité central. Entonces eso debería ocurrir cada 5 años, y hay gente que si se portan bien y el partido los quiere, pues podrán morirse ahí, pero la idea es que haya sustitución permanente cada 5 años, renovación, y que se le dé oportunidades a las nuevas generaciones, es una cosa elemental. ¿Usted recuerda algún miembro del comité político que en los últimos 20 años haya dejado de ser miembro para volver al comité central? Que si yo conozco a algunos, no sé si recuerda. Algunos pasó, pero no porque quisieron. Por ejemplo, el caso de Albuquerque, que en una ocasión se fue del partido, era miembro del comité político y salió, pero volvió. Por la condición de ser vicepresidente de la República con Leonel, eso le daba la categoría de nuevo, y luego con algunas de las muertes de compañeros, pues le dio la oportunidad de volver a entrar permanentemente en el comité político. ¿Qué otra persona? No recuerdo. O sea, la mayoría de los que están ahí desde que entraron y ya. Sí, no, es una calamidad pública, porque cuando eso sucede, las instituciones y organismos se tornan obsoletos, porque la gente tiende a cruzarse de brazos, a cansarse y no hacer nada. Por eso la renovación y la incorporación de las nuevas generaciones es tan importante. Bueno, pues muchísimas gracias al ingeniero Paíno Abreu, interesantísimo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme a mí.